a efecto de iniciar la sesión pública de resolución no presencial convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadel Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, ciudadano secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, los asuntos para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 5 proyectos de acuerdos plenarios y 2 proyectos de resolución. En el primero, la parte actora es Isaac David Cruz Rabadán, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el segundo asunto, la parte actora es Héctor Manuel Popó Cabón, y la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el tercer asunto, la parte actora es Sergio Montes Carrillo, y la autoridad responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el cuarto asunto, también el actor es Sergio Montes Carrillo, y también la autoridad responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el quinto asunto, la parte actora es Máximo Cristino Hernández, y la autoridad señalada como responsable el presidente municipal del Ayuntamiento de Eduardo Neri. En el sexto asunto, la parte actora es Jesús Osvaldo Salgado Rivera, y la autoridad señalada como responsable el Consejo Distrital Electoral número 19 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el séptimo y último asunto, la parte actora tiene un dato protegido y la autoridad señalada como responsable es la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistrado presidente, magistrado, magistradas. Gracias, ciudadano secretario. Señoras y señor magistrado, como se ha venido realizando las sesiones de resolución presenciales, con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos de resolución respectivos se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efectos de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 5 asuntos listados fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol y del suscrito. Por tratarse de proyectos de acuerdos plenarios, solicito al secretario general de acuerdos de su apoyo para dar las cuentas respectivas de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 24 del 2020 que somete a consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El presente juicio fue promovido por el ciudadano Isaac David Cruz Rabadán por su propio derecho y en su calidad de denunciante en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente de queja registrado con el número CNHJ-GRO-318-2020. Con fecha 15 de octubre de 2020, este órgano jurisdiccional emitió resolución en la que, entre otras cosas, ordenó dejar sin efectos el acuerdo por el que la responsable determinó declarar improcedente el recurso de queja interpuesto por el ciudadano Isaac David Cruz Rabadán, admitiera a trámite el recurso de queja, analizando las pruebas ofrecidas por el actor y ordenara el desahogo de los medios probatorios, y una vez hecho lo anterior, emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada. Por lo anterior, en el presente acuerdo plenario se propone tener al órgano responsable por dando cumplimiento oportunamente al requerimiento formulado mediante proveído de 15 de diciembre del año próximo pasado, así como en vías de cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 15 de octubre del 2020 y que una vez que concluya la problemática de salud ocasionada por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, lleve a cabo las audiencias conducentes y de cumplimiento total al ordenado en la sentencia referida, informando de ella en forma oportuna, remitiendo las constancias que lo confirmen. En otro asunto,
Doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el recurso de apelación 15/2020 interpuesto por Héctor Manuel Pupó Cabón contra el acuerdo 092/SE/10-12-2020 emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone reencauzar la demanda para que sea sustanciada como juicio electoral ciudadano por considerar que es el medio de impugnación idóneo para resolver la inconformidad planteada. En el mismo tenor, doy cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios que se someten a consideración de este Pleno, derivados de las sentencias dictadas en los juicios electorales 5 y 6 del año 2020, promovidos por Sergio Montes Carrillo, en contra de las resoluciones emitidas en los expedientes de queja intrapartidistas número CNHJ-GRO-10.090-2019 y CNHJ-GRO-1391/2019 de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. En los proyectos se propone declarar el cumplimiento de las sentencias referidas, ambas de fecha 3 de marzo del 2020, en las cuales se ordenó a la responsable que fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos, prevista en el artículo 54 del Estatuto de Morena. En cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdos del 3 de diciembre del 2020, la comisión responsable estableció el día 18 de enero del 2021 para llevar a cabo la audiencia ordenada en los expedientes de queja mencionados, los cuales fueron notificados a las partes vía correo electrónico en términos de las constancias remitidas en copias debidamente certificadas por dicho órgano partidista, mismas que por ser documentales públicas hacen prueba plena sobre su contenido. Con base en ello, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara cumplida la sentencia del 3 de marzo del 2020, dictada en los juicios electorales TE-05/2020 y TE-GEC/06/2020. Y segundo, se ordena el archivo de los citados asuntos como total y definitivamente concluidos. Por otro lado, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el juicio electoral ciudadano 47 del 2020, incoado por Máximo Cristino Hernández, por la omisión del Ayuntamiento de Eduardo Neri para dar respuesta a la solicitud de emisión de convocatoria para elegir al comisario municipal de la localidad de Huitziltepec. En el proyecto se declara cumplida la sentencia y se ordena su archivo correspondiente al haberse acreditado que la autoridad dio respuesta a la solicitud del actor. Es la cuenta de los acuerdos plenarios, magistrado presidente, magistrado, magistradas. Magistrado, tendría que prender el audio, por favor. Perdón, suele pasar. Magistradas, magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdo plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Con los proyectos y su contenido. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilar Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Edwin Rodríguez Chinol. Empezamos. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. A favor de los 5 proyectos de acuerdo. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquense como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 64 del 2020,
que somete a consideración de este Pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El medio de impugnación fue promovido por Jesús Osvaldo Salgado Rivera en contra del acuerdo por el que el Consejo Distrital Electoral 19 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó la nueva designación de la secretaria técnica del precitado distrito. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios expuestos por la parte actora, ya que los argumentos que señala, en base a que no fueron respetados los principios constitucionales, la igualdad y la paridad de género, así como la supuesta obligación del Consejo Distrital de hacer valer lo determinado en un acuerdo previo con el Consejo General del Instituto Electoral Local, no fueron en ningún momento en contra de lo establecido en la Constitución Federal, puesto que, como se precisa en el proyecto, al maximizar la participación de las mujeres en cargos de decisión, jamás contravendrá el principio de paridad, ni mucho menos lo salvaguardado por la Carta Magna, ya que estos no deben interpretarse de manera limitativa y no pueden solo basarse únicamente en una cuestión cuantitativa. Por lo que se estima que la responsable no infringió lo establecido por la normatividad aplicable, sino que en pleno uso de sus facultades realizó la designación tomando en consideración los criterios establecidos, así como los resultados del proceso de selección, por lo que, como se funda y motiva en el cuerpo del proyecto de resolución, al considerarse infundados los agravios, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Magistrado, tendría que prender el audio otra vez, por favor. Sí. Magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, A magistrada. favor. Gracias. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 14 del 2020 que somete a consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. La recurrente en el presente medio de impugnación impugna el acuerdo que desecha la denuncia de procedimiento especial sancionador emitido por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios expuestos por la parte recurrente y confirmar el acuerdo controvertido. Lo anterior, ya que se considera correcta la determinación de la autoridad responsable, consistente en que no se violenta la normatividad electoral ni se violentan los derechos político-electorales del enjuiciante, pues se trata de hechos que escapan del conocimiento de las autoridades electorales a ser del ámbito penal, lo que se explica en el proyecto. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Gracias, secretario general. Magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Del proyecto. Gracias, A favor. magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrados, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, señor secretario. Secretario General, de acuerdo, sígase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas del día con 22 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.